Comunicación y Lenguaje, cuarto bachillerato. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema microestructura de la oración simple, del área de comunicación y lenguaje para los alumnos de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la habilidad lingüística. Asimismo, quiero que todo el mundo salude en este día. Con la interpretación nos acompañará Lourdes, por lo cual le envío un cordial saludo. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con mucha agua y jabón y recuerda, quédate en casa. Vamos a iniciar entonces con el recordatorio de la clase anterior. Y es que en la clase anterior pudimos verificar contenidos de la macroestructura de la oración simple. Comprendimos estructuras como el sujeto, estructura como el predicado, aprendimos la definición de cada uno de ellos y los modificadores tanto como del sustantivo y los actantes del verbo. Sin embargo, si usted no se acuerda acerca de cada uno de ellos, en este momento lo veremos de forma más rápida. Y quiero que me acompañen entonces para recordar que el sujeto es la persona, animal o cosa por medio del cual se va a hablar en una oración. Quiero que me acompañen dentro de los modificadores de mi sustantivo. Y es que en este caso los modificadores del sustantivo van a ser el núcleo del sujeto, el modificador directo, el modificador indirecto y la posición. Perfecto. Entonces, el modificador directo mencionamos en la clase anterior que van a ser los artículos y los adjetivos que comprenden dentro de la estructura del sujeto. El modificador indirecto va a ser una construcción exocéntrica por parte de una preposición más un sustantivo. La posición va a ser una aclaración entre comas. Y el núcleo del sujeto, que es la palabra más importante, va a ser el sustantivo, la palabra eje que va a desarrollar toda mi oración. Muy bien, y la parte de predicado es la acción que va a realizar mi sujeto. Les quiero lanzar la siguiente pregunta a cada uno de ustedes. ¿El sujeto será que va a estar únicamente al inicio en la oración? Es correcto, no va a estar solo en el inicio, puede estar en medio o al final. Y el día de hoy les tengo un gran reto para cada uno de ustedes. Y es que el día de hoy vamos a aprender a manejar el desarrollo de las estructuras del sujeto, no solo al inicio, para que cada uno de ustedes pueda aplicar y entender desde casa. Muy bien, tomando en cuenta los modificadores del sustantivo, en este momento quiero que nos enfoquemos en los actantes del verbo. El núcleo del predicado va a ser el verbo, porque es la acción por medio de la cual mi oración va a tener un sentido lógico claro y coherente. ¿Sí? Excelente. Quiero que entonces verifiquemos el objeto directo y el día de hoy les tengo una fórmula. La fórmula se va a comprender de lo siguiente. Primero, ¿qué es lo? Me indica la interrogante. Quiero que ustedes, a través de la oración que yo ahorita les voy a indicar, como por ejemplo, María come galletas. María come galletas. Quiero que ustedes me indiquen cuál es el verbo. Excelente, es come. Entonces ahora apliquemos en el verbo el participio. ¿Cuáles serán las terminaciones del participio? Ado, ido, to, so y cho. Perfecto. Entonces ahora en el verbo, quiero que ustedes me indiquen cuál es el participio que podría aplicar a come. Exacto, comido, ¿verdad? Porque está haciendo lo que es la forma de conjugar. Entonces, ¿qué es lo comido por María? Galletas. Entonces, esa es la clara fórmula perfecta para poder encontrar el objeto directo. Cabe mencionar que el análisis de la estructura de la oración que el día de hoy yo les estoy explicando está basado bajo la teoría chomskiana. Y es que Noam Chomsky, estadounidense, fue el personaje que empezó a trabajar a través de las diferentes estructuras, diferenciando lo que es la estructura de las gramáticas tradicionales que existían anteriormente. Perfecto.
Usted ya lo puede dominar y usted ya lo sabe. Entonces, el día de hoy usted de alguna manera está aprendiendo lo que es la teoría chomskiana. Perfecto. Continuemos. El objeto indirecto. El objeto indirecto va a interrogar sobre las siguientes fórmulas. ¿A quién lee o a quién lees? Porque pueden ser dos. ¿Cómo podríamos aplicar esta interrogante para el verbo? Y es que de alguna manera el participio también entra acá. Si en el caso yo indicara, yo entrego panes a mi abuela. Yo entrego panes a mi abuela. Muy bien. ¿A quién le entregó panes? ¿A quién le entregué yo panes? La respuesta, ¿cuál sería? A mi abuela. Entonces eso funciona como objeto indirecto. Y el circunstancial, como lo mencionamos en la clase anterior, aplica las interrogantes ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por qué? Teniendo en cuenta entonces los conocimientos y los actantes del verbo, asimismo no olvidar el predicativo, que aunque no sea el actante del verbo en sí, aplica también dentro de la estructura de mi predicado. Muy bien, tomando en cuenta entonces los actantes y los modificadores dentro de la oración simple, ahora quiero que nos enfoquemos en las palabras invariables. Y es que las palabras invariables son 4: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Con respecto a las preposiciones, el día de hoy me quiero enfocar, porque gracias a las preposiciones nos va a dar una pauta para identificar la microestructura de la oración simple. Quiero que me acompañen a leer cuáles son las preposiciones que existen dentro de la gramática española. Primero, una palabra invariable, recuerde que no tiene género y no tiene número. Por ende, yo no puedo decir bajo. La palabra bajo no tiene género y tampoco va a tener número, porque es una posición. Por ejemplo, puedo decir, mi libro está por debajo de mi marcador. Una preposición, debajo. Claramente entonces usted encuentra las preposiciones como enlaces, como formas de conectar palabra con otra palabra para que pueda tener un sentido lógico. Podrían ser a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, durante, mediante, para, por, sin, sobre y tras. Miren, son pocas en realidad las preposiciones, usted podría aprendérselas. Y es que una preposición no la van a confundir con una conjunción, porque cuando nosotros vemos la clase de oración compuesta, usted va a comprender los tipos de conjunciones dentro de la gramática española y la función sintáctica que comprende el mismo. Perfecto. Tomando en cuenta entonces las palabras invariables y las preposiciones, vamos a conocer, según la teoría chomskiana, que cuando vemos una preposición dentro de una estructura, tanto como el sujeto y el predicado, se le va a conocer como subordinante y a lo que le sigue va a conocerse como un término. Pero en realidad la teoría usted la puede comprender, pero acá cómo usted va a comprender perfectamente lo que yo le estoy explicando a través de la práctica. La gramática es la práctica de la comunicación y del lenguaje. Entonces, quiero que me acompañen primero para analizar la macroestructura, lo que comprendimos la semana pasada. Entonces, acompáñenme. Y en este momento vamos a realizar el análisis de una oración simple en la macroestructura. Luego vamos a realizar el análisis de la microestructura. Muy bien, leemos de primero, es instrucción general. Leemos la oración por completo para ver si tiene lógica, coherencia, cohesión, etc. Y me indica la oración simple. Los jóvenes de bachillerato escriben poemas a las madres en el mes de mayo. Una situación actual, ¿verdad? Porque acaba de pasar el 10 de mayo. Muy bien. ¿Cuál sería entonces el sujeto? ¿Cuál sería la parte de la oración por medio de la cual se está hablando? ¿Será que van a ser únicamente los jóvenes o los jóvenes de bachillerato?
Perfecto, los jóvenes de bachillerato, porque no podemos dejar a un lado la parte de bachillerato, debe estar por completa. Muy bien, entonces, esto va a ser mi sujeto. Escriben poemas a las madres en el mes de mayo, va a ser un predicado. Va a ser la acción que están realizando los jóvenes de bachillerato. Perfecto, ya analizaron la estructura general. Recuerden que estamos en la macroestructura. Entonces, ¿cuál sería el núcleo del predicado? Si hablamos de que escriben poemas a las madres en el mes de mayo, es esta parte. Efectivamente, el núcleo del predicado va a ser escriben. Muy bien. ¿Y el núcleo del sujeto? El sustantivo, la parte eje de mi sujeto. Jóvenes, excelente. Usted lo va a identificar como un núcleo del sujeto. Lo puede ir anotando en este momento, puede ir anotando todas las acciones que estamos realizando con el análisis de la oración para luego poderlo comprender. Los. Vamos con los, a la par de jóvenes. Los, ¿qué función sintáctica tiene? ¿Será que va a ser un directo o un indirecto? Efectivamente, los va a funcionarme como un modificador directo. Como un modificador directo, excelente. De bachillerato, vemos una preposición y un sustantivo, por ende hay una construcción exocéntrica. Y en este momento, de bachillerato va a funcionarme como un modificador indirecto. Y si nosotros realizamos el cuadro que les acabo de mencionar anteriormente, usted puede verificar que el indirecto y el directo, núcleo del sujeto y la posición son parte de mi sujeto. Nunca puede existir un directo dentro del predicado o un indirecto dentro del predicado, porque no entra dentro de la estructura chomskiana. Perfecto. Ahora realicemos el análisis del predicado. Y vamos a preguntarle al verbo, ¿qué fue lo escrito por los jóvenes de bachillerato? ¿Qué fue lo escrito por los jóvenes de bachillerato? Excelente, poemas. Por ende, esto va a ser mi objeto directo porque responde al interrogante ¿qué? Excelente. Ahora bien, ¿a quién le escriben poemas los jóvenes de bachillerato? A las madres. Excelente. ¿Y cuál va a ser el nombre de la función sintáctica que va a responder a quién lee? Objeto indirecto. Excelente. En el mes de mayo, ¿cuál es la interrogante que aplica para esta respuesta? El circunstancial. Perfecto. Aquí existen circunstanciales de tiempo, circunstanciales de lugar. Perfecto. Ya realizaron el análisis de la macroestructura. En este momento vamos a realizar el análisis de la micro. Y es acá donde todo el mundo se siente asustado. ¿Cómo yo voy a realizar el análisis de la micro? Porque ahora es llegar a la oración hasta su mínima expresión. No es asunto de otro mundo, es muy sencillo. Porque se recuerdan la palabra invariable que les acabo de explicar anteriormente, la preposición. Cuando usted está frente a una parte, a un sintagma, que tiene 2 o 3 más palabras, en ese momento es donde usted debe aplicar la micro. Veamos, ¿podemos aplicar la microestructura en esa parte? No, porque ya está colocado solito. Dentro de la macro ya es solo una. Jóvenes, tampoco, porque ya se identificó y llegó hasta su mínima expresión. Pero la parte de bachillerato de mi modificador indirecto, eso sí, ahí sí se aplica lo que es mi microestructura. Entonces, simplemente vamos a trazar una línea y vamos a tratar de llegarle hasta su mínima expresión. ¿Cuál es la palabra que tengo acá al principio? ¿Cuál es la palabra que tengo acá al principio? ¿Cuál es ese nombre del de? Efectivamente es una preposición. Por ende, mencionamos que en la teoría chomskiana, cuando se coloca el de y usted está analizando la microestructura, no le vamos a llamar preposición, le vamos a llamar subordinante y por ende entonces le vamos a colocar la palabra sub al de.
Y todo lo demás va a ser un término. Veamos si dentro de mi término puedo o encuentro un sintagma más. Bachillerato. Ya no más. Llegamos hasta su mínima expresión. Excelente. Escriben, estamos bien. Poemas, estamos bien porque solo una palabra. A las madres. Uy, ahí estamos viendo 3 palabras. En este momento vamos a realizar la microestructura dentro de esta oración y vamos a ver en A. ¿A qué es? Una preposición. Por ende, entonces se le va a conocer como subordinante. Excelente. Y todo lo demás va a ser un término. Pero a diferencia del sintagma donde estaba el modificador indirecto de bachillerato, vemos 2 palabras acá. Las madres. Simplemente tenemos que llegarle ahora hasta su mínima expresión en esa parte. Vamos a dividir las madres y vamos a colocar que existe un núcleo. Y el núcleo va a ser madres y las va a ser un modificador. ¿Por qué no entra acá el subordinante y por qué no entra acá el término? Porque acá no es una preposición, esto es un artículo. Por ende es un modificador directo y madres es un núcleo. Excelente. En el mes de mayo, wow, aquí tenemos 5 palabras. Aquí sí está más complicado, dirán ustedes, pero no es difícil. Veamos, microestructura va a funcionar como subordinante y lo demás va a ser un término. ¿Ok? Todo en término. Dentro de mi término tenemos que realizar ahora otro análisis. Vemos como no es una preposición, es un artículo, es un modificador directo. Mes es un núcleo, ¿verdad? Es como que estuviéramos analizando un sujeto dentro. De mayo, profe, ¿es un subordinante? No, porque tenemos que ir en orden. Modificador directo, núcleo, modificador indirecto, que va a agarrar las 2 estructuras. Y dentro de mi modificador indirecto, ahí sí, subordinante y término, porque todo debe ser ordenado. Subordinante y término. Y ya realizamos el análisis de la microestructura en una oración simple. Imagínense con las oraciones compuestas, en realidad se lleva uno como unos 10, 15 minutos para realizar el análisis de una sola oración. Vamos a realizar de una forma rápida el análisis de otra oración y de tarea les dejaré otra. Y quiero que veamos el siguiente ejemplo. El cantante talentoso interpreta hermosos sonetos a su